Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es el granero de México. Y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de ese magnífico fruto que hoy estamos viviendo. Esta es nuestra ciudad, la ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, quinta parte, en el encuentro de cronistas e historiadores en el pueblo mágico de El Rosario. Continuamos con el número 15 en participar nuestro amigo arquitecto Víctor Manuel Monreal, aspirante a socio de la crónica, con el tema Las sapienzas y el conocimiento de su pueblo mágico, El Rosario. Nos dio una relatoría de la historia magníficamente muy bien elaborada. El Rosario, pueblo natal de la gran Lola Beltrán, cuenta con un patrimonio minero interesante, edificaciones y hermosos parajes naturales que lo han puesto a crecer como destino turístico. El Rosario es una pequeña ciudad sinaloense, cabecera del municipio del mismo nombre, situado a 65 kilómetros al sur de Mazatlán. Durante los siglos XVII y XVIII y XIX, fue una de las principales ciudades del noroeste, de las más opulentas del país, en virtud de los ricos filones de sus minas de plata y de oro. En el 2012, El Rosario fue incorporado al sistema de pueblos mágicos para dar a conocer al turismo su pasado esplendor, de la minería, así como algunas valiosas piezas de su patrimonio cultural que lograron resistir el paso del tiempo. Entre estas la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y el antiguo cementerio español. Tras el hallazgo de Rojas, su mismo patrón inicia la extracción de la plata rosarense. Luego se encontró oro y la explotación de los metales preciosos se intensificó a finales del siglo XVIII. El Rosario era la localidad más próspera del noroeste de México y más tarde sería el primer pueblo electrificado de la región y asientos de los poderes del Congreso del estado de Sinaloa. Gracias al Rosario también a Copala y a Pánuco. La riqueza minera del Rosario es tan grande que de cada 1,000 gramos de mineral aurífero se sacaba la insólita cantidad de 400 gramos de oro puro. Actualmente hay minas en el mundo que operan rentables con 3 gramos de oro por cada 1,000 gramos de mineral. El subsuelo del pueblo se convirtió en una larga e intrincada red de galerías, túneles y socavones que con el paso del tiempo irán debilitándose el terreno, ocasionando el derrumbamiento de una gran cantidad de hermosas casonas y edificaciones levantadas durante el auge. Este templo del siglo XVIII tiene la asombrosa historia de que fue construido en un sitio y luego desmontado piedra por piedra y erigido en su actual lugar, porque en su emplazamiento original resultó dañado por los movimientos del subsuelo, repleto de túneles y socavones mineros. Este hecho de cantera tallada y su fachada es de un puro estilo barroco, salomónico. El interior del templo guarda una de las grandes joyas del arte cristiano en México. Su retablo, estilo barroco bañado en oro. Mazatlán despegó como un puerto importante con el fin del auge minero en el siglo XX. El Rosario entró en declive económico y entró en sus actuales esfuerzos para retomar la prosperidad. Está la explotación turística de su patrimonio minero. El extraordinario retablo de la Virgen del Rosario está presidido por la imagen de la Virgen, la cual se encuentra rodeada por esculturas estofadas de gran belleza y que representan
a San José, San Pedro, San Pablo, San Joaquín, Santo Domingo, Santa Ana, San Miguel Arcángel, Cristo crucificado y el Padre Eterno. En la obra de arte religioso se mezclan los estilos grecorromanos, barroco y churriguresco, con predominaciones del barroco estípite. La cantante y actriz mexicana Lola Beltrán la celebra. Es un ícono de la cultura popular sinaloense. Nació en El Rosario el 7 de marzo de 1932 y sus restos reposan en el jardín de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En una amplia casona del siglo XIX del centro de la población funciona el Museo de Lola Beltrán, en la que se exhiben los clásicos vestidos que acostumbraba llevar, sus accesorios, discos y otros objetos. Frente a la iglesia hay un monumento conmemorativo a la diva sinaloense. Aparte de la iglesia, que entre 1934 y 1954 fue movida de sitio piedra a piedra gracias al tesón de los rosarenses, otra obra arquitectónica que se salvó de los estragos causados por la debilidad del suelo fue el antiguo cementerio español. Este viejo panteón se ha convertido en una atracción turística por los hermosos mausoleos de los siglos XVIII y del XIX, y que alberga hermosísimos lugares, tanto con arquitectura de las suntuosas tumbas como por la belleza de las esculturas religiosas, blasones y otros ornamentos. Existe una leyenda de que el famoso escritor francés del siglo XIX, autor de La Vuelta al Mundo en 80 días, estuvo en el Rosario. Según una versión, Julio Verne habría trabado amistad con un militar mexicano de alto rango, visitando México en varias ocasiones. Incluyó una parada en la rica población del Rosario. ¿Será cierto esto? ¿Será mentira? Pero eso es leyenda. Esta leyenda se alimenta porque Verne también ambientó en México su novela corta de un drama de México, pero no existen documentos que prueben su existencia en el país. La Laguna del Iguanero es un bonito espacio que estuvo abandonado por muchos años, hasta que en el 2011 fue acondicionado para el disfrute de habitantes y turistas. La laguna tiene una curiosa historia. En 1935, en medio de un fuerte ciclón, se generó corriente de agua que inundaron la entrada de la mina del Tajo, formándose un cuerpo de agua que se ha conservado y que según los pobladores se extiende por el sistema de túneles situado debajo del pueblo. Tiene una pequeña isla en el centro a la que se accede por un pintoresco puente colgante, y es el hábitat de especies como tortugas, patos e iguanas. Otra atracción es la Laguna del Caimanero. A unos 30 kilómetros del Rosario se encuentra la hermosa laguna costera del Caimanero, separada del mar por una franja de playa. La laguna es utilizada para nadar, pasear en embarcaciones y practicar la pesca comercial y deportiva, siendo uno de los principales centros camaroneros del estado. También es frecuente por los observadores de la biodiversidad, especialmente por la gran cantidad de aves marinas. La laguna debe su nombre a que era hábitat de caimanes. Después de alimentarse por siglos a los australianos, la carne de avestruz se ha venido haciendo un espacio en pucheros y platos en el resto del mundo. En virtud de su calidad, esta ave corredora, que puede alcanzar 3 metros de altura y 300 kilos de peso, produce una carne de excelente sabor y textura parecida a la del pavo. El territorio sinaloense tiene algunas similitudes con el hábitat original de las avestruces y es asiento de muchas granjas, algunas de las cuales se sitúan cerca del Rosario. Quizás tenga la oportunidad de visitar uno de estos centros de crianza para que vea el ave más grande y más hermosa y más pesada que existe. En el Rosario tienen vida comunidades indígenas entroncadas con los sisimes, los totorames y los acaxes, que conservan las prácticas artesanales de sus ancestros. Son hábiles con el trabajo de la alfarería, la mueblería rústica, la pirotecnia y el tejido de piezas de fibra naturales, particularmente petates. Estos productos artesanales pueden llevar como un souvenir del Rosario, se consiguen muy fácilmente
en estas partes. En algunos sitios como Artesanías, El Indio, en el centro del pueblo. Se terminó las participaciones de pláticas y lecturas entre la tecnología con el cañón y con la computadora, que en muy pocos lugares que tenemos se encuentran. Es necesario que la crónica senarense cuente con este equipo, que no ande batallando en ninguna parte, mas sin embargo nos toca muy seguido estar batallando. ¿Por qué será? ¿Cuál será la causa? ¿Qué haríamos nosotros para poderlo ver mejor? Continuó el compañero número 16 en participar, profesor Israel Martínez Pereira, cronista adjunto de Choice, con el tema El Rosario en la Independencia. Fue un video muy bien elaborado y práctico. Hasta hace poco se descubrió que 2 de los sobrinos del iniciador de la Independencia, don Miguel Hidalgo y Costilla, fueron presos, ejecutados y enterrados en el panteón anexo del antiguo templo, ahora en ruinas. Aunque se menciona poco en los libros de historia, la ciudad de Rosario vivió desde sus inicios la guerra de independencia, pues era la más próspera del estado en aquella época. Además, fue aquí donde recientemente, en una investigación hecha por el cronista adjunto Leopoldo Boutier en el archivo parroquial, que se encuentra el acta de defunción de algunos personajes de la independencia, los cuales fueron juzgados, ejecutados y enterrados en el panteón que se encuentra en la antigua iglesia parroquial, hoy en ruinas. 2 de ellos eran sobrinos del cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador del movimiento de independencia. De acuerdo a Rafael Boutier, cronista oficial de la ciudad, que fue de la ciudad del Rosario, la gente estaba constituida principalmente en gente muy acomodada, mineros, y no nomás eso, comerciantes que no veían con buenos ojos la independencia, pues estaba paralizada la economía de la región. Por ello, cuando las fuerzas independentistas mandaron a José María de Hermosillo a levantarse en armas a la provincia de Sinaloa y Sonora en contra del gobierno español, mandó a Pedro Sebastián de Villacusa, comandante del ejército virreinal, experto en guerrillas, pues la independencia estaba en sus inicios y no tenían formación militar, sino que estaban compuestos por masas de personas armadas y se armaban con lo que se podía. El empeño del gobierno español en defender la ciudad minera del Rosario era porque varias razones. La más sobresaliente era que fue la primera ciudad por la que el movimiento independentista tenía que pasar. Además, que aquí estaban las cajas reales, por lo que se mandó a defender con toda esta ciudad. Don Rafael Boutier narra que la revuelta duró 2 días y se extendió por el centro de la ciudad en una lucha encarnizada del 21 al 22 de diciembre de 1810, para finalmente ser tomado por el ejército de la independencia. La caída del Rosario se debió también a una gran parte del ejército español. Eran soldados mulatos del presidio de Mazatlán, actualmente Villa Unión, que al entrar en acción simpatizaron con los independentistas y cambiaron de bando, debilitando gravemente al ejército español. Don Diego Pérez, ministro de Alcabayas, fue el último en rendirse. Al ser tomada la ciudad, las cajas reales fueron saqueadas y en ese momento se sacaron 8 marcos de oro, casi 2 kilos, y piezas de artillería como cañones, así como armas. Don Leopoldo Boutier señala que mediante una investigación en el archivo parroquial se pudo presenciar actas de defunción de 2 sobrinos del iniciador del movimiento de independencia, así como otros integrantes del ejército, lo que motivó a llevar una minuciosa investigación en archivos en Culiacán y en Guadalajara, donde se descubre información que no había salido a la luz. El cronista cuenta que esa época se conoce como la más sangrienta, debido a que el ejército de la independencia apenas empezaba a tomar forma y eran ferozmente perseguidos por el ejército español, además de que no se contaban con el apoyo de las clases dirigentes de México. Cuando surgieron Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla, sobrino de Miguel Hidalgo, explotaba el yacimiento de plata en Pánuco y decidieron unirse a ese movimiento, al igual que varios integrantes de su familia para mediados de 1810. Los sobrinos del cura Hidalgo encabezaban un grupo de más de 2,000 hombres que se dedicaban a hostigar el ejército español, por lo que pronto se volvieron el blanco principal del gobierno y se hicieron las pesquisas para dar con ellos. La búsqueda no duró mucho, pues en octubre de 1811, cuando Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla intentaban tomar la villa de Acaponeta, fueron derrotados y puestos presos en la cárcel del Rosario. José de la Cruz, intendente y gobernador de la Nueva Galicia, Jalisco,
ordenó que se le hiciera un juicio militar a los prisioneros Hidalgo y Costilla y a sus compañeros. La sentencia fue ser puestos de rodillas, arcabuceados y fusilados por la espalda y decapitados. Sus cabezas fueron puestas en una escarpia y exhibidos en la Plaza Real para escarmiento de los insurrectos, como prueba infructuable de este acontecimiento de tanta relevancia histórica. El acta de fusión fechada el 27 de octubre de 1811, archivo que guarda la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, según el cronista dice lo siguiente: en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, los 27 días de octubre de 1811, se sepultaron los cuerpos de José María Santos, José María Olivas, Pedro Hidalgo y Costilla, Nicolás Hidalgo y Costilla, Juan Cabuto de Acaponeta, fueron pasados por las armas ayer. Los independentistas fueron sepultados en el panteón anexo a la parroquia, hoy templo antiguo, de una fosa común, todos aglomerados. Aquí se hace un reconocimiento y un recordatorio a la memoria de esos dos héroes y mártires de la independencia que dejaron su huella y su vida en el sur del estado, en el Rosario. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.